Esa mañana, me paré frente al espejo del baño, mirando a la mujer que me devolvía la mirada. Por un largo instante, apenas la reconocí. Las líneas de expresión alrededor de mis ojos parecían más profundas que ayer. Los surcos alrededor de mi boca, más pronunciados. Mechones grises se entrelazaban obstinadamente en mi pelo y por mucho que los cepillara, reflejaban la luz. 38, me recordé, pero el espejo me reveló una verdad aún más dura. Parecía tener 45. Un suspiro cansado escapó de mis labios. En algún momento el tiempo me había robado la juventud y ni siquiera me había dado cuenta hasta que desapareció. Un golpe hizo vibrar la puerta del baño. «Mamá, ¿vas a tardar mucho más? Sophie necesita ir al baño». La voz de Ashley era cortante e impaciente. Miré el reloj. Ya eran las 8. Teníamos 40 minutos antes de tener que salir. Me enjuagué la boca rápidamente y abrí la puerta. Ashley estaba allí de brazos cruzados, con el pelo oscuro perfectamente alisado y una expresión de irritación hacia mí. Agarró a su hermanita de la muñeca y entró sin decir una palabra más. Sophie la siguió con paso lento, todavía medio dormida, susurrando un suave «gracias», solo porque Ashley se lo había pedido. Me hice a un lado, conteniendo la frustración. Ashley me había estado poniendo a prueba cada vez más últimamente. Cada palabra que salía de mi boca parecía encender su desdén. Intenté disimularlo, pero cada puya que me lanzaba me dolía más de lo que quería admitir. En el desayuno, me senté a tomar tazones de avena y vasos de leche. Ethan se sentó en silencio, cuchara en mano, ansioso por comer antes de ir a la escuela. Sophie se retorció en su silla, frotándose los ojos. Ashley ya había comido y frunció el labio. Avena otra vez. Y esta leche está caliente. Ni siquiera puedes desayunar bien, mamá. Me mordí la lengua. No está caliente. Está recién sacada del refrigerador, respondí, intentando mantener la voz serena. Ashley se burló. Claro, quizá para ti sea frío. Pero, sinceramente, no sabes cómo hacer nada decente. Ni siquiera te molestas en maquillarte. Mírate, pareces una anciana. La señora Henderson, calle abajo, tiene unos 40 y está mejor que tú. Sus palabras hirieron, más afiladas que un cuchillo. Quería recordarle todo lo que llevaba solo, las facturas, los turnos en el hotel, las noches interminables con tareas y ropa sucia, pero me lo tragué. Hacía tiempo que había aprendido que discutir solo alimentaba su crueldad. Ethan dejó la cuchara y miró a su hermana. Deja de ser cruel. Mamá trabaja duro. Al menos tenemos comida. Deberías estar agradecida. Ashley puso los ojos en blanco. ¿Agradecidos por esto? ¿Por vivir como si fuéramos pobres? ¿Por ir a la escuela en ese coche chatarra todos los días? Sophie observaba la conversación, confundida, ahuecando el vaso de leche con sus manitas. «Me gusta la avena de mamá», susurró en voz baja, casi con miedo de tomar partido. La tensión en la habitación se densificó como niebla. Me senté a la mesa, obligándome a respirar, a contar mentalmente en silencio cómo solía hacer cuando la ira amenazaba con abrumarme. 10 segundos. Inhalo. Exhalo. Al llegar a 10, el fuerte impulso de arremeter se apagó, dejando solo el intenso dolor de la tristeza. «Termina tu comida», dije en voz baja. «Nos vamos pronto». Ashley apartó su tazón con un fuerte rasguño de la cuchara. Ethan terminó obedientemente, mirándome con preocupación. Sophie comió en silencio, balanceando los pies bajo la silla. Minutos después, los oí salir a todos por la puerta. El aire frío de Scranton nos azotaba las mejillas mientras nos apresurábamos hacia el viejo sedán aparcado junto a la acera. Ayudé a Sophie a subirse a su silla elevadora, revisé la mochila de Ethan y me senté al volante. El motor tosió antes de arrancar, un duro recordatorio de lo frágil que era todo en nuestras vidas.
Ashley estaba sentada en el asiento trasero con los brazos cruzados, la mirada fija en las casas que pasaban, negándose a mirarme. Ethan se pegó a la ventana, silencioso pero leal. Sophie tarareaba una melodía, felizmente ajena a la tormenta que se avecinaba entre su hermana y yo. Mientras conducía el coche hacia la carretera principal, contuve las lágrimas que amenazaban con derramarse. Me dolía el pecho con el peso de todo, las críticas, la soledad, la persistente sensación de que, por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente para mi hija. Apreté el volante con más fuerza, obligándome a concentrarme en el semáforo. El día apenas había comenzado y ya se sentía insoportable, pero no tenía opción. Seguí conduciendo. Cada respiración superficial, cada lágrima contenida obstinadamente, rezando en silencio para que de alguna manera lo lográramos. El silencio en el coche no duró mucho. Ashley se removió en el asiento trasero, con los brazos cruzados. Su reflejo en la ventana era nítido, con la barbilla levantada y los ojos entrecerrados con desprecio. Sabía lo que venía antes de que abriera la boca. ¿Te has fijado en cómo las madres de los demás parecen realmente preocupadas? La señora Parker deja a Haley todas las mañanas en una bonita camioneta. Lleva maquillaje de tacones. Pareces una criada cansada. Con razón, papá. Se detuvo en seco, mordiéndose el resto de la frase, pero las palabras que no dijo me impactaron. Mis nudillos se pusieron blancos al tocar el volante. Ashley, basta. Se inclinó hacia adelante entre los asientos. Solo digo que me avergüenzas. Ni siquiera lo intentas. Es como si hubieras renunciado a la vida y nos hubieras arrastrado contigo. Lo odio. Sentí un calor en el pecho, el escozor de cada acusación más profundo que la anterior. Ethan se giró bruscamente hacia ella. Déjalo. Mamá trabaja más que nadie. Si tanto lo odias, ¿por qué no caminas? Los ojos de Ashley brillaron. Quizás lo haga. Estacioné el coche junto al arcén con un chirrido, con el pulso martilleándome en los oídos. Me giré para mirarla, con voz temblorosa pero firme. Sal. Si tanto te avergüenzas de mí, si crees que eres demasiado buena para estar en este coche, entonces camina tú misma a la escuela. Por un instante pareció atónita. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa desafiante. Bien. Abrió la puerta de golpe, cerrándola con tanta fuerza que hizo vibrar todo el coche. Sophie rompió a llorar en el asiento trasero, tapándose los oídos con las manitas. Ethan se puso rojo de ira mientras le gritaba, pero Ashley ya caminaba con paso decidido por la acera, con la mochila rebotando en su hombro. Quise llamarla, retractarme de mis palabras, pero el orgullo y el cansancio me paralizaron. Con el corazón encogido, volví a la calle. Sophie sollozó suavemente. Mami, ¿por qué la hiciste irse? Se me hizo un nudo en la garganta. Quería irse sola. Cariño, estará bien. Conoce el camino. Pero la seguridad me sonó hueca, incluso a mí. Para cuando dejé a Ethan y Sophie en la escuela, estaba temblando. Me temblaban las manos al volante. Sentía un vacío en el pecho, lleno de culpa y miedo. No podía permitirme derrumbarme ahora. Mi turno en el hotel empezaba en 15 minutos, y si volvía a llegar tarde, sabía que el gerente no dudaría en amonestarme o algo peor. El vestíbulo del hotel me recibió con una calidez artificial y aroma a café rancio. Detrás de la recepción, la señora Cartwright, la gerente, estaba de pie con el portapapeles apretado contra el pecho y los labios ya fruncidos. «Te estás quedando corto otra vez, Linda. Lo sé. Lo siento. Tráfico, ahórratelo». Dio golpecitos con el bolígrafo en la pizarra. 2 quejas ayer. Una por la hora incorrecta del despertador, otra por no sonreír lo suficiente. Esto no es una obra de caridad, Linda. Si no puedes seguir el ritmo, hay muchas mujeres que estarían encantadas de ocupar tu lugar. Sus palabras me dolieron, pero asentí cortésmente, conteniendo el impulso de defenderme. Detrás de mí, los huéspedes llevaban sus maletas por el suelo de baldosas, con las voces fundiéndose en un murmullo sordo.
Esbocé la mejor sonrisa que pude y ocupé mi lugar en el mostrador. Durante la siguiente hora, me dediqué a registrar a los huéspedes, contestar el teléfono, organizar llamadas de despertador, mientras mis pensamientos daban vueltas. El rostro de Ashley, contraído por la ira, se repetía en mi mente. Las lágrimas de Sophie resonaban en mis oídos. Cada palabra aguda de la señora Cartwright hundía aún más las grietas que ya se estaban formando en mí. Para cuando conseguí un momento para recuperar el aliento, me sentía como un cascarón vacío. No sobrevivía a nada más. Sin red de seguridad, sin pareja, sin nadie en quien apoyarme, solo yo, manteniéndolo todo unido con hilos deshilachados que amenazaban con romperse en cualquier momento. Para cuando terminó mi turno, Scranton ya estaba oscuro. El aire de diciembre era gélido y cortante al salir del hotel, ajustándome el abrigo. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza, pero solo podía pensar en Ashley. Reviví la imagen de ella alejándose del coche, con los hombros rígidos, desafiantes. Me dije a mí misma que ya habría vuelto sola a casa, que probablemente ya estaría sentada en su habitación, enfurruñada como siempre después de una pelea. Pero al abrir la puerta del apartamento, el silencio me dijo lo contrario. La luz de la habitación de Ashley estaba apagada, su cama intacta. Solo Ethan estaba sentado a la mesa de la cocina, con los deberes extendidos delante, y Sophie estaba tumbada en el sofá, acurrucada con su manta favorita. ¿Ha vuelto Ashley?, pregunté, con la voz más cortante de lo que pretendía. Ethan negó con la cabeza sin levantar la vista. ¿No la has visto? Dejé caer mi bolso, con el corazón en un puño. Saqué mi teléfono, marqué su número y lo escuché sonar y sonar hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. El silencio al otro lado se sentía más pesado que la noche misma. Sophie se removió, frotándose los ojos. Mami, ¿por qué no está Ashley en casa? ¿Se perdió? Forcé una sonrisa que no sentía. Está bien, cariño. Seguro que solo está con una amiga. Volverá pronto. Pero las palabras me supieron a ceniza. Sabía lo imprudente que podía ser Ashley cuando se enfadaba. Pensar en ella vagando sola por las calles, vulnerable, me oprimía el pecho hasta que me dolía respirar. Puse la cena en la mesa, simples sobras recalentadas, pero apenas toqué mi plato. Ethan comió en silencio, mirándome de vez en cuando, con una mirada demasiado sabia para sus 10 años. Sophie picoteaba su comida, mirando a la puerta cada pocos minutos, como si deseara que su hermana apareciera. Pasaron las 9, luego las 10. Llamé una y otra vez, dejando mensajes cada vez más desesperados. Ashley, por favor, vuelve a casa. Lo siento. Por favor. No hubo respuesta. A las 11, el cansancio me aplastó. Metí a Sophie en la cama, le di un beso en la frente y le aseguré que todo estaba bien. Ethan se quedó en el pasillo, rozando la mía con su manita. «Volverá, mamá», dijo en voz baja. «Siempre lo hace». Asentí, pero las lágrimas me ardían en los ojos. No quería que me viera desmoronarme, así que me encerré en el baño, el único lugar donde podía desplomarme en privado. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza mientras me desplomaba en el suelo, agarrando mi teléfono como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó. Un mensaje de Ashley. Se me aceleró el pulso, por fin una señal, pero al abrirlo, se me encogió el estómago. «No vuelvo esta noche. Ya no quiero vivir contigo. Deja de llamarme». Las palabras se me nublaron mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Se me encogió el pecho y sollocé, resonando en las paredes de azulejos. Me llevé la palma de la mano a la boca para ahogar el sonido, pero fue inútil. La presa se había roto. Llamaron suavemente a la puerta. «Mamá». La voz de Ethan era baja, vacilante. «¿Estás llorando?» Tragué saliva con dificultad.
Me sequé la cara con las manos temblorosas e intenté respirar con calma. Pero cuando abrí la puerta, la mirada preocupada de Ethan me dijo que ya lo sabía. Me abrazó, su cabeza apenas me llegaba al pecho. «Está bien, mamá», susurró. «Estaremos bien». Y por primera vez esa noche me aferré a mi hijo, dejando que su frágil consuelo mantuviera unidos los pedazos de mí que se estaban desmoronando. A la mañana siguiente, me arrastré fuera de la cama con los ojos ardiendo de tanto llorar y un cuerpo que se sentía el doble de viejo. Sophie aún estaba medio dormida cuando la convencí para que se vistiera, y Ethan se movía en silencio, como si temiera que cualquier ruido repentino pudiera desestabilizarme. La cama de Ashley seguía vacía, sin tocar las sábanas. Quería creer que se había colado durante la noche, pero el silencio de su habitación me decía la verdad. Después de dejar a Sophie y a Ethan en la escuela, fui directo a la oficina principal a preguntar por Ashley. La consejera, la señora Graham, me recibió con el ceño fruncido y preocupado. «Señora Thompson, iba a llamarla hoy. Ashley lleva 3 días sin ir a clase. Hemos registrado sus ausencias. Si siguen así, tendremos que avisar al distrito. Ya conoce las leyes de veracidad». Sus palabras me revolvieron el estómago. Veracidad significaba intervención. Intervención significaba trabajadores sociales, posiblemente servicios de protección infantil. La idea de que desconocidos se metieran en nuestras vidas, cuestionando si era una buena madre, me aterrorizaba. «Lo sé», dije rápidamente, con la voz temblorosa. «Intento que vuelva a casa. Se escapó después de una discusión. Estoy haciendo todo lo que puedo». La señora Graham se suavizó, pero su tono se mantuvo firme. «Tienes que encontrarla, Linda. Estas situaciones pueden empeorar rápidamente». Salí del edificio con el corazón latiéndome con fuerza. Me temblaban las manos al marcar los números de los amigos de Ashley, uno tras otro. La mayoría no contestó. Algunos respondieron con vagas excusas. No la habían visto o no sabían dónde se alojaba. Finalmente, una admitió que se quedaba en casa de una amiga, pero se negó a decir más. «Ashley no quiere que lo sepas», susurró la chica antes de colgar. Conduje sin rumbo por Scranton, observando calles conocidas, con la esperanza de ver su pelo oscuro. Su desafío se apagó. Cada adolescente con el que me cruzaba me cortaba la respiración, pero ninguno era ella. Al anochecer, Ethan estaba sentado a la mesa fingiendo hacer su tarea, aunque sabía que me estaba mirando más que a la página. Sophie me tiró de la manga. «¿Por qué Ashley no vuelve a casa, mami? ¿Dejó de querernos?» Forcé una sonrisa, aunque me dolía la garganta. «Solo está enfadada ahora, cariño, pero todavía nos quiere. Volverá». Pero no estaba segura de creerlo. Horas después, Ashley por fin respondió a uno de mis mensajes. El alivio duró poco. Sus palabras fueron directas, llenas de orgullo y desafío. «No te necesito. Estoy mejor sola. Deja de intentar controlarme». Me quedé mirando la pantalla, aturdida. Mis dedos se cernían sobre el teclado, desesperados por escribir algo que rompiera con su terquedad. Pero ¿qué podía decir? Ya le había rogado, implorado, prometido. Nada le llegó. Dejé el teléfono, presionándome las palmas de las manos contra los ojos hasta que destellos de luz danzaron tras ellos. El apartamento se sentía más frío que nunca. El silencio, insoportable. Por primera vez me pregunté si ya la había perdido. No por accidente ni por un extraño, sino por su propio orgullo, su equivocada creencia de que la vida sin mí sería mejor. Pensarlo me dejó sin aliento. La había llevado dentro de mí, la había traído a este mundo, la había amado con más intensidad que a nada, y ahora se me escapaba, y no sabía cómo recuperarla. Ese fin de semana, conduje por la ciudad hasta la casa de Martha.
El pequeño apartamento de 2 pisos se había vuelto silencioso y sombrío desde su derrame cerebral. Antes había sido una mujer de dientes afilados y energía inagotable, pero ahora yacía confinada en una cama en el estudio de la planta baja. Su mundo se redujo a 4 paredes y al ritmo de los cuidadores que iban y venían. Casi todos los días era yo quien cubría los huecos. La bañaba, preparaba la comida, ordenaba la casa. Me decía que lo hacía por los niños, por el recuerdo de Mark, aunque a veces incluso eso parecía una broma pesada. El aire dentro olía ligeramente a antiséptico y a tela vieja. Dejé el abrigo y fui a su habitación. Martha giró la cabeza lentamente cuando entré, su mirada cansada, pero aún penetrante. «Llegas tarde», murmuró con voz arrastrada pero firme. «Ya estoy aquí», dije con dulzura, ajustándole la manta sobre los hombros. «¿Cómo te sientes hoy?», soltó una risa seca, como una mujer atrapada en su propio cuerpo inútil. «¿Qué te parece?». No respondí. Me entretuve con el agua del lavabo, lavándole las manos y peinándole el pelo ralo. Era más fácil concentrarse en los gestos que en su amargura. Mientras trabajaba, los recuerdos afloraban sin querer. Me vi años atrás caminando hacia el altar con un vestido sencillo, con la mano agarrada por Mark. Recordé cómo me sonrió entonces, tan lleno de promesas. Creí con todo mi corazón. Éramos tan jóvenes, tan seguros de que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. Los primeros años de matrimonio se confundieron en un college de pequeños apartamentos, muebles de segunda mano y risas con comida para llevar a altas horas de la noche. Luego llegó Ashley, puños diminutos, noches de insomnio, la maravilla de ser padres. Le siguió Ethan, luego Sophie. Nuestras vidas distaban mucho de ser perfectas, pero creía que estábamos construyendo algo real. Pero la verdad siempre me encontraba. Recordé la noche del accidente, el golpe en la puerta, el rostro solemne de la gente. Su esposo había sufrido un accidente. Al principio solo pensé en correr al hospital, en tomarle la mano, pero entonces llegaron las palabras que me dolieron más que cualquier pérdida. No había estado solo. Había una mujer con él, una mujer con la que había estado saliendo durante meses. No había muerto esa misma noche. Mi matrimonio, mi confianza, la ilusión del hombre que creía conocer, todo se hizo añicos en un instante brutal. Escurrí la toallita y la puse sobre la frente de Martha. Ella me miró con algo parecido a la lástima. Era el hijo de su padre, susurró ella, inquieta, nunca satisfecha. La palabra me dolió, pero me la tragué. No tenía sentido pelear con una mujer postrada en cama. Aún así, la ira me subía como bilis. Había perdido a Mark 2 veces, primero por su traición y luego por la muerte. Incluso ahora, años después, la herida se negaba a sanar. Mientras apretaba la manta alrededor del frágil cuerpo de Martha, me sentí vacía. Se suponía que cuidarla honraría su memoria, pero solo me recordó todo lo que había perdido. El esposo que creía tener, la fe que una vez tuve, la certeza de que el amor era suficiente. Salí de su casa esa noche con el peso de la traición sobre mi pecho, una carga que parecía imposible soltar. Los días comenzaron a difuminarse, turnos en el hotel, dejar a los niños en la escuela, noches con Martha, montones interminables de ropa para lavar y facturas que parecían no bajar nunca. Sentía que cada hora de mi vida estaba escrita. Sin embargo, nunca conseguía nada. Estaba agotada, reparando un barco que ya se hundía. El invierno en Scranton solo lo hacía todo más pesado. El frío parecía calarme hasta los huesos, convirtiendo tareas sencillas en batallas cuesta arriba. La calefacción del apartamento vibraba constantemente, pero nunca mantenía las habitaciones realmente cálidas. Me despertaba antes del amanecer para raspar el hielo del parabrisas, rezando para que el viejo sedán arrancara. Casi siempre, el motor gemía en protesta, amenazando con pararse por completo. Una mañana, por fin lo hizo. Giré la llave una y otra vez.
pero el coche se negaba a arrancar. El pánico me invadió. Sin ese coche no podría ir al trabajo, no podría llevar a los niños al colegio, no podría llegar a casa de Martha. Todo dependía de ello. Llamé a un mecánico al que apenas conocía. Y vino a revisarlo. Su veredicto fue desalentador. Se me estropeó la transmisión. Estás viendo 1,500, quizás más. $1,500 bien podrían haber sido 15,000. No lo tenía. Ni siquiera tenía una fracción. Reuní los pocos ahorros que tenía guardados. Dinero destinado a emergencias, aunque en realidad cada día de mi vida se sentía como uno. Con manos temblorosas, conté lo justo para una solución temporal. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el recibo delante, mirando las cifras cada vez más bajas de mi cuenta bancaria. Los niños dormían, el apartamento por fin estaba en silencio, pero el silencio solo acentuó el dolor en mi pecho. Una reparación inesperada había destrozado el pequeño colchón que tanto me había costado construir. Ethan entró arrastrando los pies en la cocina, frotándose los ojos. «Mamá, ¿sigues trabajando?» Aparté rápidamente los papeles. «Vuelve a la cama, cariño». Ladeó la cabeza, observándome con una seriedad que me partió el corazón. «Siempre estás tan cansada. Ojalá pudiera ayudarte». Forcé una sonrisa, echándole el pelo hacia atrás. «Ya lo haces, cariño, solo por ser tú». Después de que volviera a la cama, me senté allí, en la penumbra, escuchando el zumbido de la calefacción y el silbido lejano del viento afuera. Mi vida parecía un constante equilibrio. Trabajo, niños, Martha, facturas, un desliz, un gasto inesperado, y todo amenazaba con derrumbarse. Me vi reflejada en la ventana oscura, débil pero implacable. Ojos hundidos, hombros caídos, una mujer al límite. ¿Era esto todo lo que me esperaba? Seguir luchando batallas que jamás podría ganar, hasta que no quedara de mí más que agotamiento. Sin embargo, aunque las preguntas me atormentaban, sabía que no tenía otra opción. No había nadie más que pudiera soportar el peso. Sin pareja, sin familia en la que apoyarme, solo yo, de pie entre mis hijos y el frío del exterior. Así que me enderecé, junté las facturas en un fajo ordenado y apagué la vela de la cocina. El día siguiente me exigiría más de lo que podía dar, pero iría de todos modos, porque eso era sobrevivir. Era jueves por la noche cuando la puerta principal por fin se abrió con un crujido y Ashley regresó al apartamento como si nunca se hubiera ido. El corazón me dio un vuelco al verla, aunque me obligué a no precipitarme. Se movía con el mismo aire de desafío, con la barbilla en alto y una expresión indescifrable, pero sus ojos delataban algo más dulce, algo cansado. «Qué amable de tu parte recordar dónde vivimos», dije en voz baja, sin confiar en mi voz para nada más fuerte. Ashley se encogió de hombros y tiró su mochila al sofá. Necesitaba un respiro. Me estabas asfixiando. Las palabras me hirieron, pero estaba demasiado aliviada para resistir. Sophie chilló y corrió hacia su hermana, abrazándola por las piernas. Ashley se agachó rígidamente, acariciándole la cabeza como si no supiera cómo recibir el cariño. Ethan permaneció sentado a la mesa, observando con cansancio, como si esperara que la tormenta amainara de nuevo. «La cena está casi lista», ofrecí, intentando mantener la calma. Ashley puso los ojos en blanco, pero me siguió a la cocina. Para mi sorpresa, abrió la nevera y empezó a sacar cosas. «Siempre preparas la misma comida aburrida. Déjame probar». Parpadeé, sin saber si ofenderme o agradecerle, pero cuando empezó a cortar verduras con torpe determinación, me hice a un lado. Sophie soltó una risita mientras Ashley dejaba caer la mitad de las zanahorias al suelo. Ethan murmuró algo sobre no querer intoxicarse, pero ni siquiera él pudo ocultar una leve sonrisa que se le dibujaba en los labios. Por primera vez en semanas, el apartamento parecía estar lleno de vida. Nos sentamos juntos a la mesa, Ethan, Sophie, Ashley y yo.
La comida estaba mal cocinada, demasiado salada por momentos, cruda por otros, pero nada de eso importaba. Sophie declaró que era la mejor cena de su vida, simplemente porque la había preparado su hermana. Ethan se burló de ella por haber quemado el pollo, e incluso Ashley esbozó una sonrisa reticente. Los observé. Mi corazón se debatía entre el alivio y el miedo. Quería creer que este era un punto de inflexión, que tal vez Ashley estaba empezando a ablandarse, pero sabía lo frágil que era todo, como un cristal que podía romperse con la más mínima presión. Mientras los platos se vaciaban y las risas se convertían en bostezos, Ashley se recostó en su silla, con los brazos cruzados, pero con los ojos pesados. «No te acostumbres», murmuró. «No pretendo ser la hija perfecta». Esta noche no tenía ganas de comer basura. Sus palabras fueron cortantes, pero su tono carecía del veneno que una vez tuvo. Bajo la bravuconería, vi la verdad. Estaba cansada, tal vez incluso asustada. Había puesto a prueba su libertad solo para encontrarla más sola de lo que imaginaba. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y acostar a los niños, me quedé en la puerta de la habitación de Ashley. Estaba de espaldas a mí, revisando su teléfono. Quería decirle algo. «Gracias por volver a casa. Te extrañé. Por favor, no te vayas otra vez». Pero las palabras se me atascaron en la garganta. En cambio, susurré, «Buenas noches», y la dejé con la suave luz de su pantalla. En el pasillo oscuro, me llevé una mano al pecho. Por primera vez en meses, había un atisbo de esperanza. Era frágil, tenue, pero estaba ahí. Un recordatorio de que tal vez, solo tal vez, no nos habíamos perdido del todo. La mañana de mi entrevista en el restaurante amaneció con un cielo gris que parecía cerrarse sobre la ciudad. A media tarde, la nieve se había convertido en una auténtica tormenta, pesados copos arrastrados por el viento. Debería haber cancelado, debería haberme quedado en casa, pero no podía. Necesitábamos el dinero con urgencia, y este trabajo prometía mejor sueldo que el hotel. Así que me abrigué con mi viejo abrigo, les di un beso de despedida a Ethan y Sophie y salí corriendo al frío. Para cuando llegué al centro, las calles estaban casi desiertas. La nieve se acumulaba en las aceras. Los coches avanzaban lentamente con las luces de emergencia encendidas, y el aire me cortaba las mejillas como cuchillos. Me abrí paso entre las ráfagas, apretando mi mochila contra el pecho. La idea de llegar tarde me asustó. No podía permitirme otro fracaso. Al doblar una esquina, vi a un anciano luchando contra la tormenta. Su abrigo era demasiado fino, el sombrero calado hasta las orejas, y cada paso parecía el último. Llevaba una pequeña maleta, arrastrándola tras él mientras el viento casi lo derribaba. Algo dentro de mí se tensó. No podía pasarlo de largo. «¡Señor!», grité, alzando la voz por encima del aullido del viento. «¿Necesitas ayuda?». Se giró, con el rostro demacrado y cansado. «¡Estación de tren!», gritó. «Necesito ir a la estación». La nieve me picaba en los ojos, pero asentí. La estación estaba a kilómetros de distancia. Nunca llegaría a pie. Paré el único taxi que encontré, agitando la mano frenéticamente hasta que el conductor se detuvo. El anciano dudó en la puerta, rebuscando en su cartera, con las manos temblorosas por el frío. «No tengo suficiente», murmuró, con la vergüenza reflejada en su rostro. Sin pensarlo, di un paso al frente. «Yo me encargo». Le puse unos billetes arrugados en la mano al conductor y lo ayudé a subir al asiento trasero. Me miró sobresaltado, luego su expresión se suavizó con gratitud. «No tenías por qué», dijo en voz baja mientras el coche se alejaba, rodeado de nieve. «Lo sé», respondí. «Pero quería», asintió, metiendo la mano en el bolsillo. «Al menos llévate esto». Garabateó una dirección en un trozo de papel con manos temblorosas. «Pasa algún día. Te lo pagaré». Me metí el periódico en el abrigo, demasiado frío y con demasiada prisa para pensar en ello.
Solo caliéntate, le dije, y cerré la puerta. El taxi desapareció en la niebla blanca, dejándome sola en la tormenta. Tenía el pelo húmedo pegado a la cara, y me di cuenta de que la entrevista se me escapaba de las manos. El restaurante estaba al otro lado de la ciudad y ya llegaba tarde. Aún así, mientras caminaba con dificultad hacia la parada de autobús más cercana, una extraña calidez se apoderó de mi pecho. Para cuando por fin llegué a casa, la tormenta seguía rugiendo afuera, tenía los pies entumecidos y mi entrevista se había perdido hacía tiempo. Debería haberme sentido derrotada, pero en lugar de eso, me senté junto a la ventana con Sophie acurrucada contra mí y Ethan leyendo tranquilamente cerca, y me permití respirar. Por una vez, la casa se sentía tranquila. No me había ganado el trabajo, no había resuelto nuestros problemas, pero había hecho algo bueno ese día. Y en una vida tan a menudo definida por el agotamiento y el fracaso, ese pequeño acto de bondad me dio una pieza frágil y fugaz. Pasaron unos días y casi me había olvidado del trozo de papel que el anciano me había puesto en la mano. La vida dejaba poco espacio para recordar nada más allá de la siguiente factura, el siguiente turno, la siguiente discusión con Ashley. Así que, cuando llamaron a la puerta de nuestro apartamento ese sábado por la tarde, no estaba preparada para ver quién estaba al otro lado. Era él, el anciano de la ventisca, sin la maleta a cuestas. Esta vez parecía más tranquilo, abrigado con un abrigo más grueso, pero lo que me dejó sin aliento no fue él. Fue el hombre a su lado, alto, de hombros anchos, con unos ojos que conocía demasiado bien, ojos con los que una vez soñé, ojos que durante años intenté olvidar. Mi corazón dio un vuelco. 17 años se desvanecieron en un instante, y volví a tener 18, de pie en las escaleras de la universidad comunitaria, riendo mientras él me quitaba la nieve del pelo. Linda. Su voz era más baja, áspera por el tiempo, pero aún me envolvía como una melodía olvidada. Me agarré al borde del marco de la puerta, obligándome a respirar. Daniel. Ashley apareció del pasillo, impulsada por la curiosidad. Me buscó con la mirada, con la confusión grabada en el rostro. «Mamá, ¿quién es?» Se me secó la boca. La habitación se inclinó. Durante años había construido muros alrededor del secreto, jurando no revelarlo jamás. Pero ahora allí estaba, de pie en mi puerta, y los ojos de Ashley, tan parecidos a los suyos, buscaban en los míos respuestas, que ya no tenía fuerzas para ocultarme. «Este es Daniel Hayes», dije finalmente, con la voz quebrada. «Tú», titubeé, tragando saliva con dificultad. «Tu padre». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada. Imposible. El rostro de Ashley palideció. «¿Qué?» «No, papá era Mark». «¿Él?» Negó con la cabeza con fuerza, como si intentara quitarse la verdad de la cabeza. «¿De qué estás hablando?» Di un paso adelante, intentando tomar su mano, pero ella la apartó. «Ashley, por favor, nunca quise que lo descubrieras así. Hay cosas que no sabes, cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo». El padre de Daniel se aclaró la garganta, con una mirada suave, pero insistente. «Es hora, Linda. Que lo oiga». Me hundí en una silla. Mis piernas estaban demasiado débiles para sostenerme. Las palabras brotaron amargas y pesadas, cada una raspando las heridas que creía haber cicatrizado. Cómo Daniel y yo nos enamoramos de jóvenes, soñando con una vida juntos. Cómo su madre me despreciaba, me llamaba indigno e hizo todo lo posible por separarnos. Cómo me amenazó, me manipuló y finalmente me obligó a salir de su vida antes de saber que estaba embarazada. Daniel apretó los puños a los costados mientras hablaba, con la mandíbula apretada de ira. «Me dijo que te fuiste», dijo con voz ronca. «Dijo que no me querías, que te escapaste con otra». Las lágrimas me nublaron la vista. Nunca dejé de amarte, pero no tuve elección. Tuve que protegerme, y luego a Ashley. Ashley se quedó paralizada, con los ojos abiertos y la respiración agitada.
Así que todo este tiempo me mentiste. Me dejaste creer que Mark era mi padre cuando en realidad lo era. Señaló a Daniel con el dedo, con la voz entrecortada por la furia y la incredulidad. Quería protegerte, susurré. Pensé que la verdad solo dolería más. Su rostro se contorsionó, dividido entre la rabia y la conmoción. Se dio la vuelta, paseándose por la pequeña habitación como un animal enjaulado. La frágil pieza que habíamos empezado a reconstruir pareció romperse en un instante. Me quedé allí sentada, con el corazón adolorido por la culpa, viendo a mi hija luchar con una verdad que había pasado media vida enterrando, y solo podía pensar en que el pasado finalmente había venido a reclamarme y ya no había forma de esconderme. El silencio tras mi confesión se hizo eterno. Ashley se abrazó con fuerza, pálida, con la mirada moviéndose entre Daniel y yo como si le hubiéramos quitado el suelo de encima. Me preparé para su furia, para que volviera a salir furiosa y se desvaneciera en la noche. Pero Daniel dio un paso al frente, su voz baja, firme, con un peso que parecía anclar la habitación. «Ashley», dijo, con la mirada fija en ella. «No lo sabía. Te lo juro, no tenía ni idea. Si hubiera sabido que existías, nada me habría alejado. No puedo cambiar los años que perdimos, pero si me lo permites, pasaré el resto de mi vida compensándotelo». Los labios de Ashley temblaron. Intentó disimularlo con ira, pero se le quebró la voz. «¿Esperas que me crea eso? ¿Que crea que habrías estado allí?» «Sí», respondió Daniel simplemente, «porque te veo ahora, y la veo a ella». Me señaló con la mirada, suavizándose. «Sé lo que teníamos, Linda y yo, y sé lo que nos robaron. Por favor, dame una oportunidad». Las defensas de Ashley flaquearon. Por primera vez en años, vi a la niña que llevaba dentro. La que solía acurrucarse en mi regazo con libros ilustrados, la que solía deslizar su mano en la mía sin dudarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, luchó por ocultarse, se dio la vuelta, secándose las mejillas. «No sé si podré perdonarlos a ninguno de los dos», susurró, «pero estoy harta de estar enojada todo el tiempo». Esas palabras me rompieron algo. Quise correr a abrazarla, pero me obligué a esperar. Lentamente, Ashley regresó a la mesa y se sentó. No me miró. Todavía no, pero tampoco se dio la vuelta. Eso fue suficiente por ahora. Con el paso de los días comenzó a forjarse una frágil tregua. Daniel la visitaba a menudo, a veces con su padre, a veces solo. No presionaba a Ashley con preguntas ni exigencias. Él simplemente aparecía, escuchándola cuando hablaba, dándole espacio cuando lo necesitaba. Poco a poco, sus muros comenzaron a derrumbarse. En casa, las asperezas de nuestra vida se suavizaron. Ashley seguía erizada. Todavía lanzaba pullas de vez en cuando, pero ya no eran tan venenosas. Una vez incluso ayudó a Ethan con su tarea sin que yo se lo pidiera. Sophie, encantada de recuperar la atención de su hermana, la seguía como una sombra. Una noche, mientras recogíamos la mesa juntas, Ashley me miró y murmuró en voz tan baja que no se oyó. «Tu comida no está tan mal». No era una disculpa, pero sí un paso. Y me aferré a él como a un salvavidas. Esa noche, tumbada en la cama, miré fijamente el techo agrietado. El cansancio me atormentaba, pero algo más se agitaba debajo. Durante mucho tiempo, sentí que mi vida era solo pérdida. La traición de Mark, su muerte, la ira de Ashley, la interminable lucha por sobrevivir. Pero ahora, por primera vez en años, sentía algo más, la posibilidad de renovarme. La presencia de Daniel no podía borrar el pasado. Las heridas de Ashley no sanarían de la noche a la mañana. Mis cargas no habían desaparecido por arte de magia, pero ya no estaba sola. Y quizás, solo quizás, eso bastó para empezar de nuevo. Cerré los ojos, susurrando una silenciosa oración de gratitud. Lo que viniera después, creía que podríamos afrontarlo juntos, porque la familia no se trataba solo de lo que habíamos perdido, se trataba de lo que aún teníamos el valor de construir.